ahí? Ahí Ya, veo bien. ya me haces editar el video final, a ver. Tengo que cortarle toda esta parte. Dale, ¿Quieren que Ahí va. empiece de nuevo? Dale. dale, ahora sí, dale. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes para todos. Soy la doctora Carolina Kovacs y junto a la doctora María Marta Baró vamos a estar hablando de la unidad temática número 16 que corresponde al tema prostodoncia parcial a placa. Este tipo de rehabilitación surge para poder cubrir la necesidad de un grupo de pacientes que concurrían a la clínica, los cuales no eran aptos, por diferentes motivos que ahora vamos a ver, no eran aptos para recibir prótesis fijas ni rehabilitaciones sobre implantes, pero de que de todos modos, eran pacientes que debíamos de alguna forma mejorarles la calidad de vida, y bueno, y la prostodoncia total a placa, parcial a placa, perdón, parece ser una buena opción para estos pacientes. Siguiente. Vamos a tener que decir siguiente, porque una comparte la otra. Está grabándose la presentación, ¿no? Pues, Sí. Está, perfecto. Ahí. Ahí está. Bueno, desde las prótesis parciales a placa tenemos dos grandes grupos. La prótesis esquelética, que como vemos en la foto, corresponden a los esqueletos de cromo cobalto, en los que se ve una predominancia metálica, dada por los retenedores, los conectores mayores y menores, y tienen unas sillas donde se coloca la parte acrílica, que corresponde a los dientes y a la encía artificial. Y luego el otro grupo corresponde a las prótesis a placa, que es el tema de hoy, en donde vamos a observar un predominio acrílico, que corresponde a la base rosada y a los dientes artificiales, y pocos elementos metálicos, que son los retenedores labrados. Esto lo vamos a ver ahora más en detalle. Siguiente. Bueno, como veníamos diciendo, este tipo de prótesis a placa, o algunos autores también las llaman mucosoportadas, están compuestas, como decíamos, por una base acrílica, por lo general de máxima extensión, y elementos de anclaje, y las piezas dentarias artificiales que reponen las piezas que el paciente perdió, ¿no? Ahí lo vemos en la foto. Siguiente. Bueno, las características de este tipo de rehabilitación, ¿para qué tipo de pacientes están indicadas? Cuando el paciente tiene, por ejemplo, pocas piezas remanentes anteriores o posteriores, pueden ser contiguas, pueden estar agrupadas a un lado o al otro, o pueden estar separadas en la arcada. Siempre observamos una importante predominancia del terreno mucoso. Generalmente esta situación la observamos en los adultos mayores porque es la etapa previa al desdentamiento total. Siguiente. ¿Qué posibilidades terapéuticas tenemos para estos pacientes? Prótesis parciales, acrílicas o a placa. Prótesis a placa simplificadas, que son prótesis que por ciertos motivos necesitamos simplificar algunas etapas de la confección de estas prótesis. Pueden ser sobredentaduras, que son aquellas en las cuales debajo de la prótesis van a permanecer piezas dentarias, o raíces con tratamientos de endodoncia, a las que luego se les puede adaptar elementos de anclaje para colaborar con la retención. También pueden ser prótesis de transición, que son aquellas prótesis las cuales a medida que el paciente va perdiendo las piezas, nosotros las vamos agregando en la prótesis que ya tienen uso. También pueden ser prótesis provisorias en el tratamiento con implantes, por ejemplo, entre el periodo que se colocan los implantes y que se da la osintegración de los mismos, se coloca una prótesis de este tipo como provisorio, ya sea desde el punto de vista funcional estético, para luego recibir la rehabilitación definitiva. Siguiente. Ahí está. Indicaciones. ¿En qué caso vamos a indicarlas? Bueno, por razones mecánicas o biológicas, las prótesis esqueléticas pueden hacer mayor esfuerzo a los dientes pilares y estos no pueden tener índices biológicos favorables. Razones económicas también, las prótesis a placa son más económicas que un esqueleto de cromo. Casos con pilares escasos o con índices biológicos desfavorables, cuando predomina el soporte mucoso frente al dentario, o sea, tenemos muy pocos dientes pilares, cuando el paciente logra correcta higiene bucal y concurre el control periódico de mantenimiento. Es una indicación importante esta, porque si el paciente no logra realizar una correcta higiene, los pilares pueden claudicar rápidamente. Siguiente.
También otra indicación es cuando el paciente no acepta extraerse las piezas remanentes, pacientes muy aprensivos o por diferentes motivos, el paciente no quiere extraerse las piezas. Entonces, por ejemplo, ahí en la primera foto vemos esas piezas con caries radicular que están subgingival. Estos dientes no pueden aislarse para hacer un tratamiento de endodoncia, por lo que tienen un pronóstico desfavorable. Aparte de tener esos focos infecciosos en boca que no está bien. Las prótesis a placa suelen tener un eje de inserción y retiro sencillo para pacientes con dificultad motriz. Para adultos mayores con artrosis, por ejemplo, o cualquier tipo de discapacidad motriz, estas prótesis son más adecuadas que las que tienen esqueleto de cromo, que son mucho más rígidas. También podemos indicarlas como prótesis transitoria para evaluar la evolución del paciente en tratamientos periodontales, por ejemplo, con patologías articulares o musculares, en pacientes con abrasiones patológicas severas, y también para la evaluación y para restablecer la dimensión vertical de oclusión. Otro punto importante también es ver si el paciente logra el compromiso de la enseñanza de la educación para la salud, ¿no? Bueno, este tipo de prótesis tiene contraindicaciones. Cuando el paciente no logra realizar una correcta higiene, no estaría indicado, principalmente por los dientes pilares remanentes. Al indicar una prótesis de este tipo, estaríamos agregando un elemento iatrogénico para esos dientes pilares, que claudicaría, como ya habíamos dicho. Cuando hay múltiples piezas remanentes que debilitarían la estructura, o cuando hay muchas piezas separadas entre sí, lo que se llaman brechas intercalares, tal vez hacer una rehabilitación de una prótesis que solo va a tener conexión de acrílico no es la mejor opción, porque en las brechas cortas tiende a quedar frágil por el poco volumen de acrílico y no sería adecuado. Recuerden que el acrílico tiene que tener un espesor mínimo de 2 milímetros para que sea resistente. Para el caso de maxilares inferiores, en los que tenemos un flanco lingual de escasa altura, hay que hacer el diagnóstico del caso. Hay que ver la altura que tiene el piso de boca para ubicar el recorrido del acrílico en esa zona. Si es poca la altura del piso de boca y nos permite hacer un flanco vestibular alto y voluminoso, bien, y si no, no, porque quedaría muy frágil. Cuando se presenta intolerancia por parte del paciente, estas prótesis que tienen gran volumen de acrílico llevan a que sea difícil la adaptación para estos pacientes. Cuando las piezas están muy inclinadas hacia lingual o hacia vestibular, pueden interferir con la base acrílica y también con el eje de inserción del aparato. Como se ve ahí en la última foto, esos dientes en vestíbulo de versión sería muy difícil. Otra contraindicación es cuando tenemos torus muy prominentes, puede ser torus palatino o torus mandibular, que requiere grandes alivios, que podría debilitar la estructura en esa zona o impedir el pasaje de la prótesis. Estas son todas situaciones que podrían contraindicar el uso de prótesis a placa, por lo que habría que evaluar qué otro tipo de rehabilitación sería apta para estos casos. Ahora sí, siguiente. Ahí va. En la prótesis a placa es muy importante realizar el análisis del soporte. ¿Qué es el soporte? Es la capacidad de oponerse a fuerzas intrusivas, es decir, hay que evitar que la prótesis se incruste en el terreno mucoso. ¿Cómo lo logramos? Realizando bases con máxima extensión, así podemos lograr que el soporte sea lo más amplio posible y la distribución de fuerzas sea en la mayor área posible. Cuanto más chica es la base protética, menor es el asiento en el soporte mucoso y por lo tanto el mismo esfuerzo se va a cargar sobre un terreno osteomucoso mucho más pequeño, el cual va a sufrir más presión y por lo tanto se va a traducir en más reabsorción, que no es para nada deseable. También se requiere de un íntimo contacto con el terreno. Estos dos conceptos, el de máxima extensión y el de íntimo contacto, se repiten en este tipo de rehabilitación, al igual que en las rehabilitaciones de prótesis completa que veníamos viendo. Y el otro elemento que interviene en el soporte es el apoyo, que se realiza en los dientes pilares posteriores a nivel oclusal y en los dientes pilares anteriores a nivel lingual o palatino. Para esto se van a tallar lechos en los dientes
y a construir apoyos en las prótesis que sirven para evitar la intrusión del aparato y la lesión del margen gingival. Ahí las flechas nos muestran la parte del retenedor que corresponde al apoyo. Siguiente. Análisis de la retención. La retención es la capacidad que tiene la prótesis de oponerse a las fuerzas extrusivas. Va a estar determinada por los elementos de anclaje o retenedores. En las prótesis a placa los retenedores son ganchos labrados o de alambre curvados o retenedores prefabricados. Debemos hacer el estudio de los pilares con este aparato que se llama paralelígrafo o paralelómetro, que lo vemos ahí en la foto. ¿Qué es lo que hace este aparato? Ubica el ecuador protésico del diente. Ahí está, gracias María por señalar. Bueno, ubica el ecuador protésico del diente y con eso las zonas retentivas y expulsivas que tiene el diente, para la ubicación y también para la ubicación del gancho y para saber también qué tipo de gancho voy a usar. Bueno, ahí mostrando los ganchos, la verdad. Ahí. Ganchos. Gracias. Evaluación de los dientes pilares. Primero que nada, entendemos por dientes pilares obvios los que están inmediatos a la brecha. Previo a la confección del aparato protésico es muy importante poner en condiciones el terreno que va a recibir esa prótesis. O sea, tenemos que evaluar la integridad coronaria, si presenta abrasiones, afracciones, lesiones de erosión, si presenta caries, el tamaño de esas caries, si siempre debemos rehabilitarlas o realizar la extracción de la pieza, como veíamos hoy. No podemos dejar ese foco infeccioso en boca. La relación corona-radicular. La ideal es 1:2 o 1:1, que sería lo mínimo que se podría aceptar. Para eso necesitamos radiografías. Es muy útil antes de realizar una rehabilitación, cualquiera sea, en lo posible hacer radiografías de todas las piezas remanentes para ver el estado de salud en general de las piezas. Siguiente. Tenemos que ver, siguiendo con la evaluación de los pilares, tenemos que ver qué tipo de posibilidades endodónticas tenemos, ver si es posible aislar de forma absoluta, ver en qué condiciones de salud periodontal se encuentran las piezas, es decir, que no presentan movilidad, que no haya inflamación periodontal, que no presenten signos de oclusión traumática, evaluar el plano oclusal y también las piezas que pueden estar inclinadas a vestibular o a lingual, o a mesial o a distal. Estas piezas que tienen inclinaciones demasiado exageradas, que no se pueden compensar con un desgaste, van a complejizar el eje intraexpulsivo de la rehabilitación protésica. Muchas veces estas situaciones desfavorables nos obligan a indicar la avulsión de la pieza y, bueno, y a considerar otro diente como pilar. Siguiente. Dentro del tratamiento preprostodóncico, o sea, el tratamiento previo a la confección de las prótesis, como ya dijimos, tenemos que realizar todos los tratamientos previos necesarios, ya sea dentario o del terreno osteomucoso en los que se va a incluir. Los tratamientos periodontales que necesita el paciente. Hay que evaluar el terreno osteomucoso. Si el paciente presenta estomatitis o hiperplasias, úlceras a causa de las prótesis anteriores o algún borde filoso, si presenta torus mandibular o palatino, raíces retenidas, espículas óseas. Estos son ejemplos de las cosas con las que puede llegar el paciente. Siguiente. Ay, perdón. Ay. Preparación de los pilares. En los dientes pilares realizamos el tallado de los planos guía en las caras proximales, en mesial o distal, próximas a la brecha. Como vemos en la primera foto, lo que se busca en realidad es eliminar la convexidad de la cara proximal, para evitar la formación de ángulos muertos o retentivos entre el diente y la prótesis. Como vemos en la foto del medio, si yo no hiciera el tallado, como el acrílico es rígido, no va a entrar en ese ángulo, y por lo tanto tendríamos que hacer un desgaste en donde se va a quedar un espacio oscuro que estéticamente no queda bien, y se va a acumular alimento y se puede lesionar el margen gingival. Y por supuesto se puede acumular placa bacteriana, formar caries o bolsas patológicas en los dientes pilares. Como decíamos, se tallan siempre a las caras proximales, mesial o distal. Son tallados que son superficiales, solamente se hacen a nivel de esmalte, no se debe llegar a la dentina. Se tienen que realizar con piedras de diamante, de grano mediano o fino.
para no dejar la superficie rayada del diente, sino también podemos pasar alguna gomita. Se talla con una piedra cilíndrica con la parte activa larga, como la que vemos ahí en la primera foto. También se puede realizar la reducción de las superficies muy convexas de las caras lingualo-palatina, llamadas superficies guía, así como también los ángulos muertos de estas caras, lo que va a facilitar la entrada y salida del aparato. Hay casos en los que no podemos ser tan conservadores, en dientes muy volcados, que no podemos desgastar tanto como necesitaríamos. En esos casos requerimos de otro tipo de preparación, restauraciones más complejas, como ser restauraciones metálicas o incluso hasta coronas totales. A veces nos pasa también que el paciente tiene planos guías naturales, entonces por lo que no es necesario realizar ningún tipo de tallado. Siguiente. Bueno, luego tenemos que hacer el tallado de los lechos para los apoyos, los cuales, como ya dijimos, disminuyen la intrusión del aparato en el terreno. Se realizan en las caras oclusales de los diferentes dientes con fresas redondas de diamante, como vemos ahí en la primera foto. Y el equilibrado del plano oclusal en piezas migradas que invaden el plano, a veces con un simple desgaste, siempre manteniendo la morfología, logramos alinearlo. O a veces, como en el caso de esta foto, en la que vemos que ese diente está exageradamente por afuera del plano, debemos recurrir a tratamientos endodónticos y una restauración posterior para poder lograrlo. Por lo que decimos que puede ser por sustracción o por adición el nivelado. También podemos dejarlo sumergido, realizar una sobredentadura, o a veces por temas económicos en general conversamos con el paciente y bueno, frente a que de repente o por tiempos o porque económicamente no puede realizarse una endodoncia más una restauración, se toma la decisión de extraer la pieza. Muy bien. Siguiente, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, bueno, perfecto. Bueno, entonces ahora, una vez que tenemos preparado el terreno, vamos a empezar con las etapas de impresiones. Bueno, vamos a comenzar como siempre con una impresión primaria, que la vamos a llamar anatómica simple, para lo cual, igual que en un desdentado completo, tenemos que hacer la selección de la cubeta de stock, y dentro de las cubetas de stock pueden ser cubetas rígidas, tipo rimlock, como la que mostramos acá en la foto, o adaptables de aluminio, que nos permite justamente modificar la cubeta y adaptarla mejor al terreno. Acuérdense que para este tipo de pacientes, como tienen piezas dentarias, tenemos que seleccionar cubetas de stock para pacientes dentados. Bueno, acá como mostramos en la foto, estamos haciendo una preparación de la cera amarilla, que ahora vamos a ver para qué nos sirve. Y bueno, una vez entonces seleccionada la cubeta, hacemos lo que llamamos individualización de la cubeta de stock, que esa individualización, que es la foto esa anterior que recién le mostré, que era cera amarilla, que se estaba modelando en agua caliente, es para hacer la preimpresión. ¿Qué finalidad tiene? ¿Por qué estamos hablando de preimpresión? En los casos de pacientes parciales, desdentados parciales, nosotros tenemos un terreno que conocemos como terreno dual. ¿Por qué hablamos de un terreno dual? Porque, bueno, porque tiene por un lado unas piezas dentarias y por otro lado un terreno mucoso. Para lo cual la cubeta tiene que estar adaptada a este terreno. Si nosotros colocamos la cubeta, por ejemplo, como acá en este esquema, que estamos probando una cubeta en la boca de un paciente, y observamos bien, vamos a ver que una parte de la cubeta llega bien, está más cerca a las piezas dentarias, pero este otro sector de la cubeta, en este caso, se encuentra muy alejado. Nosotros la impresión la vamos a tomar con alginato. Recuerden que el alginato lo va a guiar la cubeta, por lo tanto tiene que estar muy bien adaptada a la cubeta para que el alginato pueda llegar bien a todas las zonas del terreno. Entonces, ¿qué logramos con esta preimpresión? Adaptar o hacer esas zonas de la cubeta que están más lejos del terreno, como acá, con esta preimpresión de cera, logramos que la cubeta se acerque más al terreno, que quede más adaptado. Entonces lo voy a mostrar con esta foto que de repente es más fácil. Acá es una cubeta de aluminio, rígida de aluminio, o sea que se acuerdan que son las adaptables, que podemos modificarle los flancos.
y le estamos haciendo una preimpresión de la bóveda palatina. También le vamos a hacer una preimpresión de la zona desdentada. Y lo mismo acá, esta es una cubeta Rimlock rígida, donde hicimos una preimpresión con cera. Entonces primero hacemos la preimpresión de todo el terreno, como acá, y luego las zonas dentadas hacemos una eliminación parcial de cera. Algunos autores preconizan eliminación total de cera, otros hacen una eliminación parcial. Lo importante es que a nivel de donde están las piezas dentarias se elimine cera, tanta cantidad de cera necesaria para que el alginato que entre, para que el alginato que entre en esta impresión no interfiera con cera. Entonces, ahuecamos a nivel de los dientes, ahuecamos también la cera a nivel de la zona desdentada. Acá le realizamos unas retenciones, como estas rayitas, estos agujeritos para que el alginato se prenda bien al material y no se separe. Y entonces ahí estaría, en este caso estaríamos ya con la cubeta ya realizada la individualización o preimpresión. Una vez que se realiza esta preparación de la cera, colocamos el alginato en toda la cubeta y vamos a boca, y ahí podemos reproducir perfectamente todo el terreno protésico, tanto la zona de las piezas dentarias como la zona mucosa. Retiramos, hacemos un control de calidad de la impresión, y si está aceptable la descontaminamos y después le podemos marcar la extensión para la cubeta individual. Acá tenemos la impresión de un maxilar superior. Y acá estamos mostrando el otro tipo de preimpresión o individualización de la cubeta, que podíamos hacerlo, ¿se acuerdan? Era o esa preimpresión con cera amarilla o si no, con alginato. Entonces, al igual que en la otra técnica, seleccionamos correctamente bien la cubeta para paciente dentado, hacemos una primera preimpresión con alginato, retiramos a nivel de las zonas dentadas, retiramos todo el material, como acá estamos haciendo la eliminación o recorte, también se llama, del alginato. Algunos autores hacen eliminación total, como yo les decía, o pueden hacer eliminación parcial de ese alginato. Por un tema de seguridad, por lo menos eliminando todo el alginato, se aseguran que después la segunda impresión con alginato no va a interferir. Entonces acá estamos mostrando que se eliminó toda la parte de la zona dentada, acá había un molar, en este caso, que es este de acá. Se eliminó toda la zona anterior y eliminación parcial de la parte desdentada. Acá también se le hacen algunos cortes al alginato para que el segundo alginato quede bien prendido. Y bueno, acá colocamos el alginato en toda la cubeta, vamos a boca, tomamos la impresión, la descontaminamos y luego hacemos el marcado, digamos, para la extensión de la cubeta individual. Bueno, una vez lograda esa impresión primaria, vamos a obtener un modelo primario o también llamado modelo de estudio. ¿Qué importancia tiene ese modelo de estudio? Y bueno, nos va a permitir analizar bien el modelo, las zonas retentivas que puedan haber, tanto en mucosa como en zona dentaria. Vamos a realizar los alivios y los bloqueos para realizar luego la cubeta individual. Nos permite hacer el análisis en el aparato que decía hoy Carolina, en el paralelígrafo, ver dónde hay zonas retentivas, en aquellos dientes donde hubiera que mejorar la retención, o hasta incluso quizás cambiar la forma coronaria haciendo una restauración, como veíamos hoy. O sea, este modelo primario nos va a dar, es una ayuda fundamental justamente para toda la preparación del caso. Luego confeccionamos una cubeta individual, realizamos la prueba de la cubeta individual en boca, vemos la extensión, también que quede 2 milímetros más corta de fondo de surco, como para el desdentado completo. Y luego, una vez que tenemos bien preparada o adaptada la cubeta individual, vamos a realizar lo que llamamos, en este tipo de prótesis, recorte muscular. Ese recorte muscular, que va a hacer, digamos, impresionar todo el borde, lo que nosotros hacemos en una prótesis completa, el sellado periférico, acá no se llama sellado periférico porque como hay dientes, no vamos a lograr ese sellado periférico que lográbamos en el desdentado completo. Vamos a hacer, como les dije hoy, recorte muscular.
Y ese recorte o impresión del borde lo podemos realizar con Godiva, con cera de sellado o con silicona. Una vez que realizamos, bueno, por supuesto, siempre para esta impresión, al igual que en prótesis completa, tenemos que hacer todos los movimientos, le pedimos al paciente que realice los movimientos de lengua, los movimientos también por vestibular, impresionar bien, sobre todo acá es importante pedirle al paciente que levante la lengua para impresionar bien la zona anterior, sobre todo justamente a nivel del frenillo lingual, para que no interfiera. Y una vez realizado esa etapa, hacemos, en el caso de la superior, hacemos la perforación acá en la bóveda palatina para evitar el confinamiento. Ay, perdón. Y también a nivel de los dientes, porque eso permite que el material de impresión fluya bien. Y bueno, luego colocamos, una vez que se logra esa etapa de recorte muscular, colocamos el material de impresión, que vamos a utilizar silicona fluida en toda la cubeta y vamos a boca. También, por supuesto, realizando todo el recorte muscular. Bueno, ahora vamos a ver un poco qué pasa con el diseño de los retenedores labrados. Los retenedores labrados son los que van, o los elementos de la prótesis, que nos van a dar fijación a las prótesis, a esas piezas remanentes que estén en boca. Y van a estar actuando los retenedores labrados en los dientes pilares. A veces no todos los dientes que están presentes en boca pueden ser usados como pilares. Tenemos que seleccionar cuáles van a ser los mejores pilares para el caso. Y como dijo hoy Carolina, lo que es importante tener en cuenta los pilares obvios, que son los dientes que están próximos a las brechas. En esas piezas es las que generalmente, las que por excelencia las seleccionamos como pilares principales. La característica que tienen los retenedores labrados, por la elasticidad que presenta este material, es que son beneficiosos cuando los pilares tienen un pronóstico reservado. Y por lo general tratamos de no usar ganchos colados en las prótesis a placa, ya que son más rígidos. Entonces, por lo tanto, al ser más rígidos, ejercen más fuerza sobre los dientes pilares. Siguiendo con el diseño de los retenedores, vamos a ver que los retenedores generalmente los confeccionamos con alambre redondo, por lo general de 0,9 milímetros. En algunos casos, por ejemplo, en los incisivos laterales inferiores, podemos seleccionar algún diámetro un poco menor, 0,8 por ejemplo. O sea que son dientes pilares que no están tan preparados o no son muy buenos para recibir fuerzas. Entonces, pero por lo general se usa 0,9. El retenedor en sí presenta tres partes. Por un lado, la zona retentiva o extremo retentivo, que es el extremo del retenedor que va colocado dentro de la masa de acrílico. Hablamos de extremo retentivo porque por lo general tenemos que hacerle alguna maniobra, algún cambio al alambre para que permita quedar bien retentivo al acrílico, porque digamos, entre el alambre y el acrílico no hay unión química, va a haber solo unión mecánica. Entonces, si ponemos el alambre derechito, sin ningún tipo de retención, se puede aflojar y salir incluso de la base de acrílico. Entonces, lo mejor es hacer alguna retención, que puede ser esta como en forma de zigzag. Otros autores hacen, por ejemplo, como este retenedor que tiene como una especie de anza. Cualquier mecanismo que le permita quedar más fijo a la base o a la masa esa de acrílico que lo vamos a unir. Después tiene una parte media, que es el cuerpo del retenedor, y después viene el extremo activo, que es la zona que va a ejercer propiamente dicha la retención del aparato. Luego tenemos el otro elemento importante que forma parte del aparato de la prótesis a placa, como dijo hoy Carolina, es el apoyo. En el caso de los apoyos pueden ser realizados por alambre que ya es un poco más grueso, de 1,2 milímetros, en algunos casos se puede usar de 1 milímetro también. Y si los dientes pilares son posteriores, se va a colocar el apoyo en la cara oclusal. Y si los dientes pilares son anteriores, se va a colocar el apoyo en la cara lingual.
La función que tiene el apoyo, justamente como decía hoy Carolina, es evitar que el aparato se incruste en la mucosa, que lastime la mucosa, y por lo tanto evitar la lesión del margen gingival. El otro elemento que forma parte del aparato es el brazo pasivo. En el caso del brazo pasivo puede estar hecho con alambre, también como si fuera lo que convencionalmente en un esqueleto de cromo conocemos como el retenedor tipo Akers, que tiene dos brazos, uno pasivo, otro activo y el apoyo en el medio. O si no, el otro elemento importante que participa como brazo pasivo en las prótesis a placa es la base de acrílico de la prótesis, que ahora en alguna foto vamos a mostrar. Bueno, vieron acá, en esta foto, por ejemplo, estamos mostrando que es importante controlar la separación o alivio entre la base de acrílico y el margen gingival, que no lesione. Y otro aspecto importante es observar dónde quedó ubicado el retenedor, que no quede ni apretando el margen gingival, pero tampoco muy separado, tampoco puede quedar muy separado el margen gingival, que puede lastimar o rozar en el movimiento con el labio. A ver. Bueno, siguiendo con el tema, entonces tenemos que entre el retenedor, acá por ejemplo en estas fotos estamos mostrando con los alicates que se va conformando. Algunos autores también a los retenedores labrados les llaman retenedores de alambre forjado. Entonces con diferentes alicates que por lo general usamos. Bueno, la cizalla para cortar, el media caña o alicate de Young, que es para conformarle curvas y adaptarlo bien a la cara del diente, del pilar. Y el otro alicate que usamos mucho es el recto. Bueno, acá, entre el retenedor y el diente, lo que es importante tener en cuenta, y hay que avisarle al paciente que insistirle con las medidas de higiene, el acúmulo del biofilm. Por lo tanto, hay que hacer un buen control de esas piezas que tienen el retenedor para evitar justamente que el pilar claudique. Por otro lado también el alambre redondo tiene la característica de que es más flexible, entonces a diferencia del gancho colado, el alambre redondo o el retenedor labrado puede ir más hacia gingival del pilar. ¿Qué ventaja tiene eso? Y bueno, generalmente los pacientes, ustedes saben bien que no quieren que se les vean ganchos en boca, ¿no? Entonces, sobre todo en el caso de pilares o de prótesis superiores, el hecho de ser más flexible nos permite llevarlo a alguna zona un poquito más retentiva o más hacia el borde gingival. Por supuesto, no puede tocar el margen gingival, tiene que ser en la corona del diente y en la parte de esmalte, pero me refiero, este material, al ser más flexible, nos permite aproximarlo un poco más al margen gingival, y por lo tanto va a quedar menos visible. Acá en esta foto, lo que estamos mostrando son también retenedores labrados, pero prefabricados. Estos los venden en algunas casas dentales. Por ejemplo, que es para piezas anteriores, simula un tipo de retenedor de Roach, de los ganchos colados. Y este otro también es un gancho también prefabricado, que simula como si fuera un Akers. Tiene un brazo vestibular, después tiene el otro brazo pasivo y el apoyo. Y bueno, acá es otro caso mostrándolo. Tenemos que ver la altura, digamos, a qué altura de la corona se va a ubicar. Tenemos que analizar bien dónde está el ecuador protésico. Y lo vamos a colocar debajo de la zona retentiva del diente pilar. Bueno, luego vamos a hablar un poco del diseño de la base. Con respecto a las bases en prótesis a placa, vamos a seguir los mismos criterios que prótesis completa. Es decir, las vamos a realizar con máxima extensión, y el otro requisito es que tiene que estar en contacto íntimo con el terreno mucoso, para que haya una correcta y una distribución de cargas más pareja y más beneficiosa para todo el terreno protésico. Después, por supuesto, con respecto a las bases, también tenemos que ver el escotado de las bridas y frenillos, que no interfieran en los movimientos,
Y como varias veces insistimos, la relación de la base con el margen gingival. Esto es fundamental justamente para no lesionar el margen gingival, que podemos provocar retracción gingival con la consecuente pérdida del pilar. Esta foto, lo que yo dije hoy hace un ratito con respecto, esto representaría o actuaría como el brazo pasivo. Esta es parte de la base, lo mismo que acá. En vez de tener un brazo activo y un brazo pasivo de metal, tiene el brazo activo y la propia base que va apoyada sobre estos dientes, en la cara lingual de estos dientes, y actúa como brazo pasivo. Bueno, vamos a ver ahora un poco los mecanismos de reciprocación. Este elemento es muy importante, siempre tiene que estar presente para evitar justamente el esfuerzo exagerado sobre el pilar. El brazo pasivo puede estar ubicado según el maxilar superior e inferior y va a ir siempre del lado por la cara lingual o palatina de los dientes. Por lo general el brazo pasivo, que es el que cumple la función esta de reciprocación, ¿qué quiere decir reciprocación? Va a ejercer una fuerza igual y contraria al brazo activo. Y cuando el paciente va colocando la prótesis, es importante que primero se apoye el brazo pasivo y luego el activo, porque eso hace que el brazo activo, que es el que ejerce la retención, no sobrecargue al diente pilar. El brazo pasivo tiene la particularidad que es menos flexible que el activo, y se puede hacer con alambre redondo o también se puede hacer con un alambre que es de media caña, que tiene una cara chata, entonces se apoya sobre la cara del diente, y la otra cara es como si fuera una cinta. En vez de ser redondo, tiene una parte chata que apoya sobre la pared del pilar, y la otra cara, la que da, digamos, hacia el interior de la boca, es convexa. Entonces, tiene mayor superficie de contacto que el de sección circular. Tiene la finalidad del brazo pasivo de contener al diente pilar, aplica, como dije hoy, una fuerza igual y opuesta al brazo activo. Lo podemos lograr con el alambre forjado o con el flanco de acrílico, como decíamos también, y colabora con la estabilidad del aparato. Acá en este esquema estamos mostrando que el brazo pasivo, o esta parte de la base, tiene que hacer contacto con las piezas dentarias, pero no contacto con el margen gingival. Eso después lo vamos a ver, la manera que tenemos de controlar esto, de que no esté sobrecargando el margen gingival, es probar con silicona fluida, que no interfiera, y si hay alguna zona de acrílico que vemos que está contactando con la mucosa, simplemente lo desgastamos. O sea que el aparato tiene que tener contacto en esa parte, ese sector del aparato, con las piezas dentarias solamente. Bueno, luego vamos a realizar la etapa de registros y oclusión. Al igual que en prótesis completa, en desdentado completo, van a hacer registros plásticos, y vamos a tomar en cuenta también las referencias, al igual que en el desdentado total. A diferencia del desdentado total, acá lo que se nos agrega son las piezas dentarias que presenta el paciente, las cuales también las tomamos como guía para determinar el plano de orientación. Acá, por ejemplo, en esta foto podemos ver que estamos viendo la relación del rodete con la lengua, y acá también estamos viendo qué relación tiene con las piezas dentarias remanentes. La altura en sentido vertical, vemos ahí la relación con los caninos, acá estamos desgastando los excesos del rodete. Y bueno, una vez que se determina la dimensión vertical, realizamos los registros. La selección de los dientes, o sea, en esta etapa vamos también a montar con arco facial, se realiza un registro plástico, y también acá estamos marcando las referencias, línea media, distal de canino, usamos las mismas referencias. En este caso, por ejemplo, obviamente estos caninos, estas piezas presentes, nos sirven también como guía nos ayuda también a hacer las marcas. Y bueno, y una vez que seleccionamos los dientes, realizamos la prueba en boca.
Acá estamos seleccionando el color, que lo vamos a tomar como referencia, el color de los dientes presentes. Y acá estamos haciendo una prueba del enfilado. Y bueno, si el enfilado está bien, pasamos a hacer la instalación. Por supuesto, primero, como siempre, en la etapa de instalación, hacemos una etapa preclínica, que es ver la calidad el control de calidad del trabajo presentado por el laboratorio. Vemos lo que ustedes ya saben, de que no tenga burbujas, que no haya bordes filosos, zonas retentivas antes de ir a boca. Es común que en las prótesis a placa exista alguna zona retentiva, por ejemplo, en esta zona vestibular, en la unión, más que en la unión, en la zona próxima al diente pilar, tanto por vestibular como por lingual. Entonces, antes de colocarlo tenemos que reducir esa zona retentiva para no lastimar. Y en la etapa de instalación, que no siempre son fáciles las instalaciones de las prótesis a placa, porque tenemos la interferencia de los dientes. Entonces, en el momento de estar haciendo la inserción del aparato, es importante ir despacio, controlando con silicona. Es muy común que alguna zona de acrílico interfiera con las piezas dentarias y no nos permita llegar a posición. Y bueno, pero eso lo vamos controlando con silicona, como mostramos acá en esta foto, y las zonas de acrílico que interfieran con algún diente se desgasta y bueno, vamos probando. Y una vez que llegó bien a posición, bueno, por supuesto probamos que ambas prótesis tengan estabilidad, retención, y después por supuesto hacemos un control de la oclusión. ¿Tá? Con papel de articular, vemos el balance en todas las posiciones. Y a ver, bueno, y acá estamos, el paciente se está mirando, vemos que la parte estética esté conforme. Y después viene el periodo de control periódico y mantenimiento. Por supuesto que es fundamental, acá lo que tenemos que hacer hincapié y decirle al paciente que una vez que instalamos las prótesis es fundamental realizar controles periódicos y mantenimiento cuando lo necesite. En lo que respecta al control periódico, vamos a tener que controlar, por supuesto, los dientes naturales que presentaba el paciente, ver la higiene. Siempre tenemos que estar recalcando algún punto, hacer más hincapié en algún punto de la higiene. Controlar que los dientes presentes en boca estén íntegros, que no haya caries, que no hayan focos. A veces podemos hacer también algún control radiográfico para estar seguros de que no presenta ningún tipo de foco, de infección. Y después, eso por un lado, las piezas dentarias. Y después, el otro elemento importante que por supuesto va a entrar en el control periódico mantenimiento, es la rehabilitación protética en la parte de la base. El vínculo de la prótesis es fundamental controlarlo con el terreno protético. Esto es importante sobre todo si el paciente se realizó extracciones al principio, cuando nosotros recién comenzamos con las prótesis, porque ustedes saben bien que con el tiempo el maxilar se va reabsorbiendo, entonces quizás en esa zona pueda necesitar algún rebasado. Y el otro elemento importante que por supuesto siempre tenemos que controlar es la oclusión. Bueno, ahí por supuesto haciendo lo que decíamos hoy, hincapié con la higiene de la prótesis, control de la oclusión, que haya estabilidad, que haya un contacto correcto de la oclusión. Acá, bueno, que no haya recidiva. Y bueno, por eso con los controles periódicos y en mantenimiento, por supuesto, también evitamos las sorpresas, ¿no? Por ejemplo, que pueda aparecer la enfermedad periodontal, que aparezcan estos focos que a veces el paciente ni siquiera sabe que lo tiene presente en boca. Como decía hoy también Carolina, controlar la integridad coronaria y hacer un refuerzo de la higiene de la prótesis. Y bueno, haciendo un control periódico y mantenimiento podemos evitar muchas veces que el paciente haga sus propias reparaciones. Bueno. Bueno, y ahora vamos a ver un par de casos clínicos. Este es un caso de hace unos años del
nuestro compañero, el doctor Juan Membrilla, que, bueno, llega esta paciente a la consulta, concurre a la consulta para realizarse las prótesis, y presenta esta situación: el maxilar superior desdentado totalmente, y en el maxilar inferior tiene algún remanente dentario. Se evalúan los pilares. Pasa a la siguiente. Sí, perdón. Se evalúan los pilares y, bueno, se ve que esa pieza, la número 42, tiene movilidad, entonces se decide extraerla. Y bueno, el resto de las piezas se encontraban en condiciones. Siguiente. Se toman las impresiones, como decía María, en este caso se tomó con la técnica de cera amarilla y alginato. Siguiente. Ahí tenemos la individualización de la cubeta con la cera, y luego la toma con el alginato, como decíamos, y la delimitación de la impresión. Se procede a confeccionar los modelos primarios y las cubetas individuales. Y acá la toma de la impresión definitiva con el recorte muscular y la impresión con silicona liviana. En el maxilar superior, perdón. No, en el maxilar superior como lo hacemos bueno, es desdentado total, y en el maxilar inferior como dijimos con Godiva y silicona también. Y bueno, y de las impresiones definitivas obtenemos los modelos definitivos para confeccionar las placas de registro. Ahí se están probando en boca las placas. Se establece en los planos. Bueno, ahí tenemos la inferior, que lo que tenemos que hacer es nivelar con los dientes que tiene el paciente los rodetes. Acá la toma del arco facial, la selección de dientes, la prueba de dientes, ahí abajo tenemos, y bueno, después ya la prótesis terminada. La instalación, y así quedó la señora con su prótesis, con su juego de prótesis. Ahí está. Y ahora otro. Bueno, este es un caso cortito que queríamos mostrar. Vamos a ver que también, bueno, desdentado parcial. Acá se realiza la impresión primaria, se hizo con la técnica de alginato, hicieron la preimpresión o esa individualización de la cubeta con alginato, se eliminó a nivel de las piezas remanentes el alginato que quedó, se eliminó también parcialmente a nivel de la zona de mucosa, y estas son unas rayas y unas retenciones que se realizan para, como decíamos hoy, para que la segunda impresión con alginato quede bien agarrada, que no se desprenda. Bueno, en definitiva, una vez tomada la impresión primaria, obtenemos el modelo primario para hacer todo el análisis del caso, y se confecciona una cubeta individual. ¿Vieron lo importante que es de adaptar? Acá en este caso podemos ver, ¿se acuerdan cuando yo dije de la preimpresión, la importancia que tiene de adaptar la cubeta al terreno? Si ustedes se fijan acá en esta foto, tenemos por un lado los dientes que tienen esta altura, y allá abajo está todo el reborde. Si yo no hago esta preadaptación de la cubeta o preimpresión de la cubeta al terreno, de una sola el alginato no... Es más difícil que no llegue bien hasta esta zona. Seguramente es muy fácil que queden burbujas de aire, que no llegue bien, y entonces cuesta más tomar la impresión. Entonces con esta preimpresión, esta cubeta de stock, que es una cubeta universal, digamos, la estamos adaptando mejor a este terreno dual. Bueno, ahí la cubeta, como dijimos, bueno, tomamos la impresión definitiva haciendo recorte muscular, como ya explicamos, y la impresión, luego del recorte muscular, tomar la impresión con silicona fluida. En este caso se tomó con silicona regular, pero podía haber sido con fluida también. Y después, bueno, realizamos el modelo definitivo, igual que en prótesis, que en los dentados completos, con toda la protección de bordes. Acá, sobre todo, es fundamental la protección de bordes en la zona mucosa, ¿tá? O sea, en la zona desdentada.
Acá vieron la correcta impresión del fondo de surco para ver bien qué altura tiene. Y en este caso se hizo un esqueleto de cromo, que acá se prueba en boca. Este caso principalmente lo quisimos presentar por lo siguiente. No queremos que quede el criterio de que todos los casos que tienen pocas piezas remanentes, la única solución protésica removible es una prótesis a placa. Analizando bien el caso, viendo bien en qué estado están los pilares remanentes, también hay un factor económico que es importante, es distinto el costo de una prótesis a placa que un esqueleto de cromo. Entonces, lo importante que queríamos recalcar es eso, que no todos los casos con poquitas piezas remanentes como acá, hay que hacer fijo, seguro, una prótesis a placa. Bueno, entonces acá, una vez que obtenemos el esqueleto de cromo, se hace la prueba, por supuesto, primero en boca, y si está todo correcto, se pasa a la etapa de los registros. Se hace también en plano de orientación, se toma como guía, igual que vimos recién con la prótesis a placa. Ahí están los planos, las referencias para la selección de dientes. Y bueno, y acá está la prótesis terminada, el juego de prótesis terminado, por supuesto, de dentado completo superior, parcial inferior, haciendo un control oclusal, probándolo en boca, y bueno, ahí tenemos las conclusiones. O sea que como conclusión podemos decir que es una muy buena solución terapéutica, la prótesis a placa, con una gran variedad de aplicaciones. Que después, como decía Carolina, nosotros ahora lo enfocamos principalmente como rehabilitación en los dentados parciales que son casi completos, digamos. Después van a ver que hay otras aplicaciones también. Después, no sé si querés decir tú algunas de las conclusiones. Bueno, como ya dije también, es muy importante analizar cada caso para ver cuál es la rehabilitación más adecuada, no hacerlo como automatizado. No Claro. siempre que haya pocas piezas remanentes, bueno, esto ya lo decía María también, la PPR a placa es la mejor opción, también puede ser, un caso para una PPR con esqueleto de cromo. Claro. Anticipar al paciente las posibilidades y dificultades que se pueden presentar. Siempre desde, bueno, casi que la primera cita tenemos que ser bien claros con el paciente y dejar todo bien en claro las dificultades que se pueden presentar. ¿Seguís vos? Sí, ahí va. Después, otra de las conclusiones es hay que prestar atención en las prótesis a placa, la relación que presenta la prótesis con el terreno osteomucoso. Uno de los requisitos que haya íntimo contacto con el terreno. Y bueno, por supuesto, personalizar los controles periódicos y mantenimientos, adecuándolo a cada paciente, considerando cada caso en forma individual. ¿Tá? Obviamente tendremos en cada caso, dependiendo de las características de cada paciente, hacer más hincapié en determinadas etapas. Como decíamos hoy, de repente hay que hacer, insistir en la higiene, o capaz que hay que hacer de repente necesita un rebasado, bueno, lo que sea necesario. Es importante tener presente controles periódicos y mantenimiento. Y después, ahí está la bibliografía. No sé si tienen alguna duda, algo para plantear. No sé. No, profe, muchas gracias. Bueno, si no, también lo otro, si tienen dudas, plantearlos capaz que por la plataforma también. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, Muchas gracias. Nos estamos Chao. viendo el jueves que viene con el teórico de prótesis simplificada, prostodoncia simplificada. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Gracias.